El castillo del dragón. Directo hacia el inframundo. Hola a todos, yo soy Dragón. El día de hoy les contaremos un relato, mismo que es una experiencia paranormal y es un relato terrorífico. Este relato se titula El Devorador de Almas. Jack 335 nos contará. Jack 335, cuéntanos. Gracias, Dragón. Hola a todos, soy Jack 335. El día de hoy les contaremos un relato, mismo que es experiencia paranormal y es un relato terrorífico, como Dragón nos ha contado. Este relato se titula El Devorador de Almas. Eddie 167 nos contará. Eddie 167, cuéntanos. Hola a todos, soy Eddie 167. El día de hoy vamos a contarles un relato. Relato que nos la compartió Alex Morales Gómez. Este relato él la tituló Devorador de Almas. Este relato la voy a contar como si yo fuera él para que todo sea más real. Y también aprovecho para recomendarles que cada vez que escuchen y vean los videos del canal, los escuchen y los vean apagados, con la luz apagada, con los ojos cerrados, acostados y con audífonos, para que se imaginen cómo pasó todo y también para que sientan que están en ese momento. Y este relato va así. Esto que les voy a contar siempre lo voy a recordar. Recuerdo que en ese entonces llegó a nuestro pequeño poblado un hombre que siempre nos decía que él era un brujo y que podía limpiar las almas de las personas y así hacerlas mucho más fuertes y poder ayudarlas a trascender al más allá. Y eso sí, al principio todos entendieron que era un buen hombre y que en verdad ayudaba a mejorar la convivencia de las personas. Pero eso sí, al principio solo daba consejos, pero a medida de que las personas fueron creyendo tanto en él, estas empezaron a cambiar. Se veían pues taciturnas, misteriosas y aburridas, como si algo se hubiera ido de ellos. Mejor dicho, como si se hubieran convertido en unas personas que antes no eran. Y justamente recuerdo que tenía una casa en el pequeño poblado, pero eso sí, en las noches siempre se le veía salir al bosque. Decía a cazar, pero eso sí, nunca cuando él regresaba, pues nunca se le veía algún ser vivo que haya asesinado, para el comerlo, eso sí. Así que, viendo en el camino de las personas, una vez decidí seguirlo para ver qué hacía ahí. Y justamente descubrí que este hombre hacía rituales muy extraños, tanto con animales y eso sí, libros que nunca antes había visto. Y eso sí, mientras hacía esto, un pequeño haz de humo gris por cierto, iba adentrándose en su cuerpo. Justamente él empezaba a levitar. En este voy a contarles. Levitar es flotar en el aire. Mejor dicho, como si estuviera volando. Mejor dicho, se estuviera elevando. Y justamente se le veía que se hacía más fuerte. Y justamente daba unos gruñidos como si ese poder lo hiciera más grande. Y justamente lo que hacía era... Ahí fue cuando descubrí que aquel hombre lo que hacía era robarles la energía a las personas. Le robaba su alma poco a poco. Y la verdad lo que hice fue pues advertir a muchos de los que yo sabía que lo iban a visitar. Pero eso sí, ninguno de ellos quiso hacerme caso. Mejor dicho, me ignoraron. Y justamente ellos estaban envejeciendo poco a poco, por lo que sentían que aquel hombre él les daba. Así que decidí
desterrarlo yo mismo, pero cuando lo increpé, vi que sí tenía un fuerte poder. Llegué un día por la tarde a su casa. Lo primero que me salió al paso fue un perro muy grande con los ojos muy rojos, mismo que me gruñía con la fría intención de atacarme. Pero eso sí, cuando pensé que no podía entrar, apareció dicho brujo, y con una voz muy cordial me dijo: ven, puedes pasar. Pero eso sí, con solo una mirada al perro se quedó quieto, y eso sí, entendí que este hombre tenía más poder del que yo creía. Así que sin acercarme le dije que lo siguiente: le va a ser sincero, yo sé lo que está haciendo. Y sobre todo, yo sé lo que está haciendo, que es robar las almas de las personas. Y en ese momento me dijo que era lo siguiente: esa es la última vez que hablo de eso. Y sobre todo, no quiero que me veas más en este pueblo. Así que, solo con chasquear los dedos, el perro se volvió y se puso de pie, empezando a perseguirme. Así que lo que hice fue huir al bosque, y luego fui a un pueblo más lejano. Y aunque eso sí, no sé qué es lo que pasa en ese pueblo después de aquel momento, pero eso sí, se dice que cosas extrañas ocurren, y que ese hombre es quien domina a todos porque tiene el poder de sus almas. Años después, me encontré a un joven que pasaba por ahí, repartiendo mercancía de diferentes productos. Y justamente yo le pregunté: cuéntame, ¿cómo te pareció el pueblo? Y la mera verdad, pues no quise mencionarle nada del brujo. Y eso sí, solo quería saber qué impresión había tenido, pues, de todo lo que él había visto en el pueblo. Y la verdad me dijo: le voy a ser sincero, para mí este es un pueblo muy normal, similar a cualquier otro, pero la verdad, yo he visto a las taciturnas, pensativas y enfermas las personas. Y a decir verdad, todos de ellos estaban hablando de una deidad que les daba la felicidad, y eso sí, les podía limpiar el alma. Eso mismo él me contó, pero eso sí, tenían que conseguir riquezas para entregarle a esa deidad y así ser felices. Y la mera verdad, en un principio, el joven pensó que tal vez se trataba de una iglesia católica, pero rápidamente notó que no era así. El pueblo, pues, no había iglesia, y al parecer habían derribado la antigua iglesia hace ya muchos años. Solo quedaban escombros de esta. Y fue en ese momento que yo empecé a contarle la historia del brujo y cómo había robado las almas de ese pueblo, mismo que era mi hogar. Y justamente lo que él hizo, pues, fue charlar con un chamán. Y este chamán le dijo que lo único que tiene que hacer es siempre portar una medalla, que es la medalla de San Benito Abad. Porque eso sí, lo único que no puede derrotarlo, más bien que puede derrotarlo, es la fuerza divina, en este caso, la religión. Y justamente pasó lo siguiente. Este joven regresó al pueblo, y eso sí, no regresó solo, regresó con este chamán. Y justamente en cuanto vio al brujo, le dijo: tú eres una muy mala persona, y tú lo que estás haciendo es robándoles todas las almas
a todas las personas que viven aquí. En ese entonces, el brujo tronó los dedos. Después de eso, salió el mismo perro, pero eso sí, ya deforme. Y cuando este perro estuvo a punto de atacar al chamán, el chamán sacó justamente la medalla de San Benito Abad y le dijo: no te tengo miedo, lucharé contra ti hasta vencerte. En ese entonces, este brujo le tronó los dedos una vez más para que el perro lo atacara. ¿Y qué fue lo que pasó? El perro se desvaneció. Y justamente este brujo dijo: no puedo creerlo, mi perro ha desaparecido. Y el chamán le dijo: recuerda, el bien siempre va a triunfar sobre el mal. Y tú nunca vas a ganar. En ese entonces se inició una disputa y sobre todo un combate del bien contra el mal. Pero eso sí, este chamán lo que hizo fue decir ciertas palabras mismas que han sido labradas en esa medalla, en la medalla de San Benito Abad. Después de que las dijo, este brujo se disolvió y justamente su casa quedó abandonada. Y el perro que él siempre veía y sobre todo tenía en su poder, volvió a donde él había salido, del infierno. Y justamente tanto el brujo como el perro están ahí. Y desgraciadamente para ellos jamás saldrán del infierno. Eso es todo. Les mando un abrazo grande y fuerte y un saludo a todos. Por nuestra parte, ha sido todo. Los invitamos a suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones y de darle like al video. Y si algún día desean compartir sus relatos, experiencias paranormales y creepypastas, lo pueden enviar a la página web que aparece en el primer video del canal. Nuestro compañero Eddie167 saldrá personalmente en algunos videos. Nos veremos en el siguiente video. Saludos a todos.